Ahora vamos a ver que es tu deber ser lleno del Espíritu. Uno, porque tienes una promesa al respecto. La acabamos de ver. Lucas 11:13. Hay una promesa que Dios ya te dio de que te iba a dar el Espíritu Santo. Esta es la promesa que viene desde Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:15-17. Entonces, hermanos, esta es la promesa de que nos iba a dar el Espíritu. Ahora, me llama mucho la atención que fíjense que cómo empieza el pasaje. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y añade a esto, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Muchos hermanos no guardan los mandamientos. Y es por eso por lo cual no reciben al Espíritu de Dios. Porque no hay obediencia, que es lo que estaba hablando Dios con los hijos, con la gente del pueblo de Israel. ¿Qué dice? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es una razón por la cual debe ser lleno el Espíritu. La segunda es porque Dios lo ha ordenado. Ahí en Efesios 5:18, Dios ha ordenado que seas lleno del Espíritu. Tercero, porque necesitas estar lleno de su Espíritu para que crezcas en su gracia. Crecer en la gracia de Dios es que todas las virtudes vayan aumentando en nosotros. Y para eso nos da el Espíritu Santo de Dios. Ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, 3 y 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuál es ese divino poder? El Espíritu Santo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuál es la promesa esta? La que vimos anteriormente. La promesa del Espíritu. Para que por ellas, por esas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es esa naturaleza divina? El Espíritu Santo. ¿Ok? O sea, por medio de esas promesas, vinimos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ¿por qué les pongo este pasaje? Porque este pasaje es el preámbulo, es el contexto del crecimiento del cristiano más adelante. Aquí está el verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ese es el crecimiento que uno lleva. ¿Qué es cómo ocurre eso? El espíritu, vamos, no es que no tengamos virtud, no es que no tengamos conocimiento, no es que no tengamos dominio propio, no es que no tengamos paciencia, no es que no tengamos piedad, no es que no tengamos afecto fraternal, no es que no tengamos amor.
lo tenemos, pero esa fe va a crecer más. Esa virtud de escoger lo bueno por encima de lo malo va a crecer más, va a ser más fuerte. El conocimiento de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra, va a crecer más. El Espíritu Santo, conforme leamos más la palabra, nos va enseñando más cosas y vamos a crecer en el conocimiento de Él. El dominio propio lo tenemos, pero va a crecer más. Cada vez más fácil se va a hacer vencer el pecado. La paciencia va a crecer más, porque la paciencia es un fruto del amor. Cuando amamos, aguantamos. Entonces esa paciencia va a aumentar. Esa piedad va a aumentar. Ese afecto fraternal va a aumentar. Ese amor va a aumentar. Aumenta. Ya está, pero va en aumento de gloria en gloria. Vamos a hacer a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo debe ser esto? ¿Cómo se hace esto? Aquí te lo dice. Dice, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Por esa naturaleza divina que está en nosotros, porque ya lo tenemos en nosotros, por eso dice, vosotros también, poniendo toda esta diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. En otras palabras, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, habita en nosotros, la promesa está en nosotros, nosotros vamos a poder crecer en gracia delante de Dios. Este crecimiento es gracias a ser llenos del Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo podemos crecer. Cada vez que lees la Biblia encuentras algo nuevo, algo que no habías visto antes. Y de pronto el pasaje te ilumina todo. Y sin embargo, llevas mucho tiempo leyendo la Biblia y has pasado por esa escritura muchas veces. Pero el Espíritu Santo vuelve a refrescarte con algo nuevo. Cada vez que enfrentas una situación, de pronto tienes más fe. Cada vez que viene alguien, te hace algo más, cada vez tienes más paciencia, cada vez tienes más amor, cada vez tienes más amor fraternal. Todo eso va creciendo. Ya no eres el mismo que cuando estabas recién convertido. Y todo eso es gracias a que sean llenos del Espíritu Santo. Por eso también necesitamos el Espíritu Santo para crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante como lo es para tu santificación. Muchos hermanos, cuando les hablas sobre vivir santamente, sobre vivir una vida sin pecar, se escandalizan, hermanos. Se escandalizan, como que le estás diciendo, te hablan de radical, de legalismo, de todo eso. Se escandalizan totalmente, como si Dios no nos hubiera dado recursos para eso. No solamente, como se los dije anteriormente, cuando Jesús le dijo al hombre, ahí en el pozo de Betesda, al que sanó, vete y no peques más, no se lo dijo porque no pudiera hacerlo. Lo puede hacer. Por eso se lo manda. Porque Dios, como te digo, no iba a pedir algo que no se pudiera hacer. Pero aparte que lo puede hacer solamente con los poderes del ser humano, Él nos ha dado de su espíritu. Dice, porque si vivís conforme a la carne, esto es, complaciendo los deseos de la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ok. Entonces, ¿cómo se hacen morir las obras de la carne? Por el Espíritu Santo. Cuando ellos dicen que no se puede dejar el pecado, te están confesando es que no tienen el Espíritu Santo. Porque si lo tuvieran, harían morir las obras de la carne. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que también están confesando que no son guiados por el Espíritu y por lo tanto no son hijos de Dios. Claramente lo dice la Escritura. Cuando la persona aboga a favor del pecado, la persona aboga es que no se puede dejar de pecar, están confesando abiertamente, no soy hijo de Dios, no soy hijo de Dios. ¿Por qué?
Porque si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Él no está haciendo morir las obras de la carne. Porque si eres guiado por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ellos no están siendo guiados por el Espíritu de Dios, por lo tanto, no son hijos de Dios. Entonces, los guiados son hijos de Dios. Los que no son guiados no son hijos de Dios. Nadie se engañe. Nadie se engañe. La persona puede decir acá cualquier cosa. Es que yo hice una oración de acepta a Cristo. Es que yo me emocioné. Es que yo lloré. Es que yo hice... No, mucha gente puede hacer lo mismo. Pero la prueba es esta. Que si tienes el Espíritu Santo como se lo da a sus hijos, hace morir las obras de la carne. Y si en ti no está haciendo morir las obras de la carne, quiere decir que moriréis, como dice aquí, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué significa morir? Infierno. Que eres castigado en el infierno. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y alguien puede decir, no, es que yo sí tengo el Espíritu, pero es que no lo obedezco. Bueno, es tu culpa, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos y solo esos, hermanos, son hijos de Dios. No más esos son hijos de Dios. Entonces, ¿por qué es importante ser lleno del Espíritu? Porque para tu santificación, para que puedas vivir una vida santa. De otra manera no se puede. ¿Para qué más se necesita el Espíritu? Para que seas útil a Dios y hacer el bien en el mundo. En otras palabras, hermanos, que tengamos a Jesús en nosotros, hermano, dejando actuar a Jesús a través de nosotros, ser una extensión de Jesús y que Él ocupa nuestro cuerpo, nuestro ser. Nosotros somos guiados por Él haciendo su voluntad. Podemos serle útiles a Dios porque Él nos va a estar diciendo, nos va a estar guiando qué es lo que debemos de hacer y así haremos mucho bien en el mundo. Lo necesitas para hacer bien en el mundo. Dice, y fíjense por qué el mandamiento este. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué no les dijo, váyanse de una vez a predicar? No hay que perder tiempo. Nada. Estuvieron ahí, hermanos, cerca de, pues, ¿qué? Desde que murió 50 días. Porque son, después de la Pascua, eran 7 semanas más uno, o sea, son 50 días que es la fiesta de Pentecostés, que es cuando cayó el Espíritu Santo. Hubieran dicho, es que no hay que perder tiempo, son 50 días. No, espérense, espérense, porque no pueden ser útiles a la gente si se van solamente con el conocimiento cerebral acerca de quién es Jesús. Es que nosotros vivimos con Él, nosotros estuvimos 3 años con Él, haz de cuenta que nos dio un curso sobre todo, la Biblia y todo, dormíamos con Jesús, nos levantábamos con Jesús, lo veíamos orar, todo. De nada vale todo eso. Era necesario ser bautizado con el Espíritu Santo para serle útiles a Dios, para hacerle bien al mundo. Por eso le dijo, no se muevan. Y esto es un mandamiento de Jesús. Es un mandamiento de Jesús. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Hasta que no sean llenos del Espíritu Santo, no se me mueven ustedes. ¿Qué pasó? Y aquí está la palabra de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una vez que están equipados con el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. ¿Qué es lo que dice? Pero recibiréis poder, dunamis, poder, energía, pensamientos, todo lo de Dios, los pensamientos de Dios, las enseñanzas de Dios, el mirar como Dios, el actuar como Dios. Es lo que hace el Espíritu Santo al creyente. Entonces le dice, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último en la tierra. Por eso tenían que esperar, no moverse, no hacer nada. Y estuvieron orando, hermanos. Estaban en el aposento alto, obedecieron el mandamiento, no se movieron ahí hasta que vino el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, se manifestó en ellos en lenguas, de tal manera que hablaban otras lenguas, y de ahí se desata todo lo que vemos en el libro de los Hechos y el Evangelio, gracias al poder del Espíritu Santo. Jesús mismo, hermanos, necesitaba del Espíritu Santo, hermanos. Ahí mismo en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. ¿A quién ungió con el Espíritu Santo y con poder? A Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué anduvo haciendo? Bienes. Bienes. ¿Cómo vamos a hacerle bien al mundo? Llenos del Espíritu Santo, ungidos por el Espíritu Santo, hermanos. Si Jesús lo necesitaba, hermanos, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Es nuestro deber ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Si no tienes el Espíritu de Dios en ti, deshonrarás a Dios, desgraciarás a la iglesia y morirá y se irá al infierno. Palabras fuertes, hermanos, pero es la verdad. Mejor decirlo tal y como es, para que haya la seriedad de vida a esto, hermanos. Deshonrarás a Dios porque no vas a presentar la imagen de Dios. Vas a presentar la imagen tuya carnal. Tus percepciones, tus opiniones. No estás presentando a Dios a través de tu vida. No estás presentando a Dios a través de tus palabras. No estás presentando a Dios en tu manera de actuar. Estás dando una imagen falsa de un cristianismo. Por eso es que deshonras a Dios. Porque Dios le da pena que llevas su nombre y no actúes y representes a Dios. Te está más preocupado por tu imagen propia. Desgraciarás a la iglesia porque con tu ejemplo la gente te va a imitar. Desgraciadamente, mucha gente no mira la palabra para ver cómo deben de vivir. No ven a Jesús para imitarlo, para ser como él. Voltean a la derecha y a la izquierda, al que está cerquita de ellos, a ver cómo le hace aquel hermano, a ver cómo le hace el otro hermano. Y están nomás mirando a los demás. ¿Cómo están? Por culpa de ellos, porque se va a ir al infierno ese y se va al infierno el otro que está poniendo el mal ejemplo. Pero la persona, nosotros no estamos llamados no mirar a la derecha y a la izquierda, que nosotros que mirar en la palabra, lo que dice la palabra, mirar cómo era Jesús, y yo de ahí yo saco mi estándar de cómo yo debo de vivir. Pero muchos que no tienen el Espíritu Santo rebajan el estándar del Evangelio. Otros ven su vida, desgracia a la iglesia, no entra él, ni tampoco deja entrar el que quiere entrar. Se mueren los dos, se muere esa iglesia y se van al infierno. Hay iglesias enteras, hermanos, triste decirlo, hermanos, pero hay iglesias enteras y son miles que ahorita mismo, hermanos, van a ir al infierno, que van a terminar en el infierno. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de Cristo, hermanos. Por eso está diciendo, se van a ir al infierno. Porque si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. No es de él, hermanos. Nadie se engañe con esto.
Nadie se engañe con profesiones vacías, con conocimiento de la Biblia, con que han hecho muchas cosas para Dios. Si no tienes el Espíritu de Cristo y caminas como Cristo, porque el Espíritu de Cristo no solamente es tenerlo, es ser guiado por Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra, no es de Él. Si el hombre dice, yo soy de Cristo, aunque no lo tenga, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí la palabra dice claro que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hay que tenerlo y ser guiados por Él. Porque si estas cosas, este es segunda de Pedro, ¿te acuerdas de ese pasaje que vimos hace rato? Esta es la continuación, segunda de Pedro 2, 8 al 11. Porque si estas cosas, o sea, este crecimiento que habló anteriormente, están en vosotros y abundan, no solamente van a estar, y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Por qué viene Jesús? Viene por fruto. El que no da fruto, dice la Biblia, será cortado y echado en el fuego. Él viene a buscar fruto en la higuera. Él viene a buscar fruto en ti. Dice, pero si haces estas cosas y tienes ese crecimiento por virtud del Espíritu Santo en ti, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Pero el que no tiene estas cosas, o sea, el que no tiene ese crecimiento el que habló antes, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Le purificó los pecados, pero se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque no tuvo el Espíritu Santo, porque no tuvo el crecimiento y se perdió. Había sido salvo, había sido purificado sus antiguos pecados, pero ahora, hermanos, está ciego. Ahora está ciego. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Vean, hermanos, y elección. ¿Qué es nuestro trabajo? Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Este es nuestro trabajo, hermanos. Ya fuiste salvo, qué bueno, crece y haz firme tu vocación y elección. ¿Por qué? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Eso es herejía. Muchos dicen, muchos claman, eso se puede. ¿Cómo que no caeréis jamás? Eso es imposible. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así dice la palabra, hermanos. Eso es lo que dice la palabra. Haciendo todo eso por virtud del Espíritu en nosotros, hermanos. Podemos ser firmes en vuestra vocación y elección. Haciendo las cosas no seréis jamás. Pero hermanos, me encanta la última parte, porque es una promesa. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Ven, bendito, entrad a las bodas del Cordero, bendito de mi Padre, entrad. O sea, así va a ser el recibimiento que vas a recibir, hermano. ¿Por qué? Porque hiciste firme tu vocación y elección, porque hiciste esas cosas, porque no caíste jamás, porque te llenaste del Espíritu Santo y empezaste a crecer y añadiste a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y afecto fraternal amor. Añadiste todo eso en ti, un crecimiento en ti. No estuviste ocioso, trajiste fruto. Y ves, tú no estás ciego como como aquel negligente siervo que enterró su talento. No, hermanos, por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Porque de otra manera, vamos a quedar ciegos, hermanos, y no seremos de Cristo.